y pasando a un nuevo país que se incorpora a Mirada Semanal. Vamos a Venezuela. Ya estaba demorándose, ¿no? De tres integrantes de este programa, dos venezolanos y nunca hemos hablado de Venezuela. Lamentablemente tiene que ser por un tema bastante preocupante. Se supo que desde hace ya unos 10 días se ha sabido pues, de la noticia de un nuevo proceso que algunos la llaman irónicamente una suerte de purga bodegónica que ocurre a propósito de un escándalo de corrupción que implica directamente a una figura muy importante del chavismo, como lo ha sido durante muchos años, Tarek El Aissami, que de alguna manera pues constituye para los informes de inteligencia occidental, constituye una pieza de enlace con distintos sectores, sobre todo con el Oriente Medio y en el ámbito energético. Es una persona a quien tiene una orden de captura, o sea, tiene recompensa internacional principalmente por corrupción y de alguna manera esta figura ha sido como la principal señalada. Poco tiempo después se supo de la aprehensión de unas casi 19 personas y obviamente hablamos de figuras como Hubert Roa, que ha sido diputado, después también tuvo una importante participación algunos alcaldes, entre otras figuras. Sin embargo, me gustaría un poco, desde el arranque, estamos hablando de un régimen ciertamente autoritario, vertical, en el que no abundan y no es habitual las renuncias, ¿no? Ni tampoco las dimisiones, ni mucho menos los reconocimientos. Es llamativo particularmente también que este tipo de situación se presenta de una forma muy mediática, muy abierta a la prensa, pero no desde el punto de vista de que la prensa pueda preguntar, sino simplemente de que la prensa se entere y comunique una narrativa casi que de forma unívoca. En este contexto, Manolo, considerando tu experiencia, examinando tantos regímenes y especialmente regímenes autoritarios, ¿qué pudiéramos entender, qué lectura le pudiéramos dar a esta situación tan compleja que, ojo, ciertamente mantengamos presente la complejidad de tratar temas tan opacos, con tanta opacidad, Claro, con tanta dificultad de acceso a data oficial, ¿no? eso iba a decir que me da miedo hablar delante de vosotros dos, que conocéis mejor la situación y sobre todo esto que acabas de decir. Es decir, cuando analizamos lo que sucede en política y sobre todo en un término que usamos muchas veces, ¿no? Las cloacas del Estado, es difícil tener una opinión porque no tenemos información. Pero si a esto se le añade que se da en un régimen autoritario, donde la información es, por definición, absolutamente opaca y donde las relaciones de poder que se dan en el seno de la coalición gobernante pues son muy complejas y muy calladas, pues uno tiene dificultad, ¿no?, de encontrar, ¿no? Eh, yo desde el conocimiento que tengo a través de los distintos medios que he podido estar leyendo esta semana, esto pues me lleva a pensar que hay algo más que corrupción. Es decir, porque la corrupción está presente, pues eso está muy claro en el régimen venezolano y bueno, basta ver la subida de los precios de los apartamentos y como decimos en España, los pisos en Madrid en poder de venezolanos recientemente enriquecidos, también de los anteriores, pero de los venezolanos recientes. Y me recuerda a lo que pasó hace año y medio con este colombiano, ¿no? Con Alex Saab, ¿no? Que era el presunto testaferro de Maduro, que recordemos que terminó detenido en Cabo Verde y ahí estuvo encarcelado, pendiente de la extradición. Hubo enormes presiones del gobierno de Maduro para que se le soltara, para que pudiera regresar a Caracas y finalmente este hombre fue extraditado a Estados Unidos, pues más o menos, yo creo que fue en octubre del año 21, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo también en esa perspectiva, ¿no? Y en lo que supone un
fugas que se dan en el propio régimen venezolano a propósito del futuro, ¿no? Del poder, ¿no? Dentro de un esquema de poder hay vendetas y hay conflictos, y yo creo que en este caso Tarek el Aissami era una figura claramente predominante, ¿no? ¿Qué papel ha jugado este Ramírez Camacho, ¿no? En esto? Pues sí, posiblemente hay un elemento de corrupción, hay un elemento de desvío una vez más, de miles de dólares petroleros, pero yo veo más, a mí me huele esto más a un ajuste de cuentas en la lucha por el poder, que aparentemente gana Maduro, por Claro, ahora. claro. Ciertamente, digamos, hay algo de eso, ¿no? También, y que evidentemente hay que tenerlo digamos, en la comprensión de lo que de lo que esto ocurre. Obviamente, estamos hablando de unas proporciones enormes, estamos hablando de que se habla de forma extraoficial, porque por supuesto hay mucha opacidad al respecto. No Venezuela no conoce cuánto ingresa por petróleo, de dónde proviene, digamos, las fórmulas de financiación, el circuito financiero, considerando también ese entramado de sanciones que todavía está alrededor de la comercialización petrolera que tiene Venezuela, y que, bueno, ciertamente hay actores de Malasia, hay actores de Medio Oriente, hay actores que pagan en criptomonedas. O sea, es un nivel de complejidad especialmente difícil a la mirada no experta, y que forma parte de todas estas técnicas de supervivencia que ha tenido que desarrollar un régimen autoritario, pues que ciertamente tiene en ciernes un cerco de sanciones importante. Y que, claro, ahí donde uno dice, bueno, si con sanciones se perdieron aproximadamente 13.000 millones de dólares, estamos hablando que eso, para poner un poquito en contexto, es casi un tercio del Así es. rescate financiero del Fondo Monetario Internacional que dio a Argentina en el 2018. O sea, estamos hablando que es uno de los escándalos de corrupción más grandes que conozca el hemisferio, ¿no? O sea, no estamos hablando Sí. de una coima una coima de estas de estilo centroamericano, no, estamos hablando de mucho dinero. eh, Ahí donde también llama la atención un poco qué perspectiva, o sea, qué elementos de valor tenemos que considerar, sobre todo en el plano también ahora hemisférico, Marisabel. A tu modo de ver, ¿cómo examinas todo esto que está ocurriendo? Sobre todo también incluyendo en el análisis las recientes declaraciones también del portavoz del Departamento de Estado, casi que dándole una enhorabuena, ¿no? Una enhorabuena al régimen de Maduro, diciendo, bueno, pero que bueno, están haciendo algo con respecto a la corrupción. Esto, digamos, es muy llamativo. Y me gustaría un poco tu apreciación al respecto, cómo pudiéramos entenderlo en el plano de que, bueno, ciertamente está todavía en suspensión esa mesa de negociación en México. Todavía estamos con muchas cosas en materia también del avance de la investigación de la Corte Penal Internacional. En fin, hay una cantidad de elementos, y me gustaría un poco tu palabra de opinión al respecto. Bueno, Manolo, primero, no eres el único, porque quienes vivimos fuera de Venezuela también pareciera que no tenemos clara toda la película, pero gracias a las conversaciones que tenemos con nuestros colegas de allá, sabemos que eso es, como dice Xavi, la mayoría de la población no tiene idea de lo que está pasando. La opacidad, como dice Manolo, es parte del diseño, entonces esto es intencional, no lo sabemos. Lo que sí creo que es importante es que esa es la cifra que nos dicen que se perdió. Es decir, nosotros no sabemos la totalidad de lo que ellos han robado. Perdonen la franqueza, pero es que esto no es que simplemente se perdieron esos Claro, recursos. bueno, para poner un dato adicional, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, estamos hablando de 3.000 millones, y eso es aproximadamente dos veces lo que cuesta los Astros de Houston, que es el equipo campeón de béisbol de aquí de los Estados ¿Para Unidos, qué? ¿no? Para tener contexto. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me parece que primero hay que partir de la noción de que nosotros no sabemos realmente cuánto es, a cuánto asciende el monto. Este es un caso.
las familias en las que se divide el chavismo o el postchavismo madurista son muchas. No sé si ustedes han visto que han circulado varias infografías de las ramas de las familias, porque esto es así tipo mafia, ¿no? Aquí está una ramificación y cada ramificación tiene subdivisiones. Entonces, yo sí coincido, aunque llamaría a un poco a verlo así como preliminarmente. En principio sí parece una purga, como dice Manolo, un ajuste de cuentas. Ahí en esa aproximación coinciden muchos de los que están en Venezuela, con los que hablo, que son profesores, académicos, gente que se mueve en ese espacio de pensamiento. Ellos coinciden que sí hay un poco de eso, pero hay algo más. Y eso hay que vincularlo con el proceso electoral. Ellos están no solamente haciendo una purga para tratar de dar a entender a lo interno, porque esto es para consumo interno, que hay un gobierno responsablemente haciendo, eh, cortándole la cabeza a uno de sus principales funcionarios porque hay hechos de corrupción y sacan a Roa y sacan al otro de la cripto. Es decir, esto es un mensaje a lo interno, sobre todo a lo interno del chavismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eh, en realidad esto es ir como que simplificando la lista de aspirantes a suceder a Maduro, que no sabemos si es que Maduro, hasta ahora Maduro es el candidato, pero no sabemos si es Rodríguez o el otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es un problema interno del chavismo, de reacomodo de fuerzas, de las familias. Yo me imagino las familias cuando deciden, en el caso estamos haciendo una analogía con la mafia, ¿no? Cuando deciden eliminar a uno de los miembros de la familia, bueno, esa es una forma de descarte y vamos simplificando el asunto. Aquí se está pensando en las elecciones de 2024, es decir, es lo que uno presume, que el chavismo, el postchavismo madurista está preparándose para el 2024. Pero eso para, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, eso no es motivo ni de confianza, no es una invitación a pensar que el chavismo o chavismo madurista se ha de repente regenerado. Esto es con cautela. El mismo Kirby lo dijo, yo no les voy a asignar una calificación antes de que ellos completen este proceso. Es decir, no solamente hay cautela, a mi modo de ver, por las palabras de Kirby, lo que hay es escepticismo. Y creo que eso es lo que uno puede leer entre líneas, no solamente conversando con académicos, intelectuales venezolanos que están allá. Yo lo digo es, claro, las redes es simplemente una reflexión de un grupo de gente que tiene acceso a redes, pero digamos, para los que están enterados del asunto, esto llama es a la duda. ¿Por qué Claro, ahora? ¿Por qué lo hacen ahora claro. si sabemos que esto tiene tiempo andando? Entonces, en esas esferas de la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, esto no va a cambiar el panorama. Aquí no va a haber una discusión de las sanciones por eso. Claro, de Eso todas formas, sería. claro, de todas formas es interesante porque ciertamente hay que leerlo en clave electoral, pero también hay que leerlo en la clave económica. Ciertamente, pues Venezuela, esa imagen de que, bueno, Venezuela ya se arregló, pues eso ciertamente, esa leve mejora que hubo a finales del 2022 ha venido retrocediendo aceleradamente en lo que va de año y bueno, de alguna manera, pues muestra como esa necesidad también de redinamizar esos mecanismos de generación de confianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, este tema, pues por supuesto, hay que seguir examinándolo porque también se supo pues que esta semana en este encuentro entre Petro y Maduro, pues se planteó la posibilidad de la venta de monómeros, que es una empresa petroquímica de fertilizantes que tiene capital colombo-venezolana y que, bueno, no se conoce, por supuesto, los detalles de ese planteamiento. Sin embargo, pues podríamos entenderlo cuando hacemos suma de variables, pues podemos entenderlo como que, bueno, hay una necesidad de cambiar un poco nuestra imagen para hacer un poco
más sostenible financieramente de cara a un año que se viene, que es un año electoral el año que viene. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.